tardes ya. Aquí seguimos con Fran Guinot cerrando las quintas jornadas de orientación laboral. Gracias nuevamente a ICIAR Pascual por organizarlas y gracias a todos los profesores que han colaborado, Pablo, Pepe, Rosa. Es fantástico haber hablado con vosotros, con los estudiantes y saber que os están resultando útiles, enriquecedoras, que os están resultando estimulantes estas jornadas porque son para vosotros y para vosotras. Hoy estamos con Fran Guinot, coordinador artístico de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, con Elena Pimenta hace unos años y ahora con Luis Omar. Además, Fran es antiguo alumno de esta escuela de dirección, estudió desde el 2012 hasta el 2016, como decía Pablo, nuestro director ayer. Es fantástico que pasen por aquí antiguos alumnos para que también nos cuenten su experiencia, ¿no?, a la hora de salir de las aulas y enfrentarse al mundo profesional. Fran también se formó en interpretación textual en Valencia, ha trabajado como ayudante de dirección con compañías como Noviembre Teatro, ha colaborado en el Teatro Español, en el Centro Dramático Nacional y hoy viene a hablarnos de la joven Compañía Nacional de Teatro Clásico. Ayer estuvimos con Daniel Bianco, que nos habló del proyecto Zarza, y ahora vamos a hablar de otro proyecto joven donde podéis encontrar el futuro, ¿no?, cuando terminéis vuestra formación aquí. La joven compañía nace en el 2007, impulsada por Eduardo Vasco, profesor también de esta escuela, de esta casa. Nació con el montaje de Las Bizarrías de Belisa. No obstante, Adolfo Marsillac, en su momento, en los años 80, ya tenía la ilusión de formar esta joven compañía. No pudo hacerlo por las dificultades del momento, pero Eduardo Vasco retomó el testigo y pudo impulsarlo, y así lo han hecho también los directores artísticos que han asumido esa labor con posterioridad a Eduardo Vasco. Afortunadamente, por todas las promociones de la joven Compañía Nacional de Teatro Clásico, han pasado muchos alumnos de esta escuela desde esa primera promoción y ahora entramos en la sexta. Alumnos como David Boceta, ahora profesor de esta casa, Eva Rufo, María Besant, que la podéis ver ahora en Lo fingido verdadero, Javi Lara, Francesco Carril, Mamen Camacho, Francisco Ortiz, Natalia Huarte, Alba Recondo, múltiples nombres, y no solo, por supuesto, de interpretación textual, también han pasado y están pasando por ahí alumnos de gestual y de otras especialidades, como puede ser Fernando Trujillo. Y aquí tenemos a Fran, que nos va a contar, si te parece, aunque todos lo conocen, pero quizá podemos profundizar un poco más en ello para aquellos que lo conozcan menos, en qué consiste el proyecto, ¿no?, qué se pretende con esta joven compañía. Claro. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Ainhoa por la presentación y gracias a ICIAR y a todo el equipo por invitarme. Como decía Ainhoa, es muy grato venir aquí. Porque antes lo estábamos hablando y hace 6 años no llega, yo estaba sentado en la misma butaca que vosotros. Quiero decir que esto es un ciclo, que ahora estoy yo aquí, pero hace 5 años estaba yo ahí sentado como alumno de dirección de la RESAL. Entonces, más allá de hablar de la joven Compañía Nacional de Teatro Clásico, que es ahora lo que nos compete y el trabajo que yo estoy desempeñando, también esa unión entre el puente laboral y el puente pedagógico de la escuela, ¿no?, que los alumnos pongamos voz a ese pequeño precipicio que se puede estar empezando a generar cuando ya veis el final de la formación y qué va a pasar después. Lo más importante es que la ilusión no decaiga y todo irá viniendo, poco a poco. Mucho ánimo. Sí, es que es muy importante, es muy importante. Quiero decir, muchas veces estamos muy concentrados en el afuera, en el otro, y nos olvidamos del trabajo personal que tenemos que hacer para persistir en esta profesión. Entonces,
os animo y os alabo el gusto de que queráis hacer ese recorrido, sabiendo que ese recorrido no va a ser nada fácil. Pero los frutos que se recogen son muy grandes, la satisfacción como la dificultad es muy grande, la satisfacción también lo es. Así que gracias y nos encontraremos por el camino, seguro. Si tengo que hablar de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que como bien ha dicho Ainhoa, desde el 2017 soy el coordinador artístico, Elena me llama para formar parte de su equipo directivo y después Lluís Omar, cuando le nombran a él, también me propone continuar con su equipo, por eso he estado en las dos etapas, y esta es la segunda promoción de la joven Compañía Nacional de Teatro Clásico que yo tengo el placer de vivir el proceso de selección y de formación. El primer proceso de selección y de formación que yo hice fue el de la joven 5 y después el de la joven 6 en este momento. Anteriormente, cuando había estado trabajando en la compañía, también había estado trabajando al mismo tiempo que diferentes jóvenes estaban trabajando, pero yo no dentro del proyecto. Como ha dicho Ainhoa, es un proyecto que nace en la temporada 2006-2007, es Eduardo Vasco, junto con una figura muy importante, también docente de esta casa, que fue Vicente Fuentes, que fueron las dos personas encargadas de, como bien ha dicho Ainhoa, hacer material aquella idea que tuvo Adolfo en su momento y que nunca pudo llegar a hacer. Evidentemente, en el año 86, que es cuando se forma la Compañía Nacional de Teatro Clásico, hay mucho camino por hacer. Llevamos 36 años haciendo un camino y entonces en el 2006 Eduardo se dio cuenta de que se podía empezar a hacer ese proyecto artístico-pedagógico. No nos tenemos que olvidar que la joven Compañía Nacional de Teatro Clásico, en su base, en su reconocimiento real, es un proceso de formación y de materialización escénica de profesionales ya de las artes escénicas. Esto es muy importante porque nosotros, esta sexta promoción que estamos ahora generando, volvemos a los inicios de la joven. Volvemos a los inicios de la joven en el que no solo se selecciona un grupo de actrices y de actores para hacer un espectáculo teatral. Eso sería un proyecto y sería muy lícito, ¿vale? Pero el objetivo de la joven Compañía Nacional de Teatro Clásico es formar en una disciplina concreta, que es la de la palabra y el verso, a actores ya formados. Por ser jóvenes no tenéis que ser inexpertos ni no tener experiencia. Entonces, esa es la realidad de la joven Compañía Nacional de Teatro Clásico. Actrices y actores ya formados en los que se profundiza en un proyecto pedagógico de especialización en el trabajo de la palabra. ¿Qué pasa en esta sexta promoción? Como os decía, que volvemos a esos orígenes. A esos orígenes en los que la formación, antes de la materialización en un espectáculo teatral, se van a dar a lo largo de los meses. Esta sexta promoción empezará a trabajar en septiembre del 2022 y hasta febrero del 2023 no empezará su proceso de ensayos. Es decir, los 6 primeros meses van a ser exclusivamente de formación. Ese es el objetivo de la joven. Como ese es el objetivo, y sois actores profesionales y actrices profesionales, la gente que entrará, se os trata y se os debe tratar como profesionales. Cuando yo digo proceso formativo o pedagógico, no sois alumnos, no sois alumnas, sois actores y actrices profesionales. Esto es muy importante porque también se olvida muchas veces, ¿vale? Entonces, desde este lado y desde el vuestro, quiero decir, la gente que entra en la Compañía Nacional de Teatro Clásico ya son actores y actrices profesionales, ya tenéis que dar un paso al frente y haceros portadores de eso que ya sois. Entonces, esta es la gran diferencia de esta sexta promoción. En los últimos años, por circunstancias internas, se estaba conduciendo todo a que la selección de esas actrices y esos actores fueran directamente para hacer procesos de creación que acababan resultando en un montaje teatral.
Entonces, la gran diferencia de esta promoción es que no va a ser así, sino que va a ser un proceso de formación de 6 meses y después de ensayos para acabar en un espectáculo teatral, ¿vale? Como yo le dije ayer a Ainhoa, yo no me voy a poner a explicar aquí las fases del proceso de selección porque todas las sabéis y todos lo sabéis, ni voy a extenderme más en los objetivos o en el discurso más teórico de lo que es la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico. Creo que lo más importante, y más estando en este momento en el que estamos en el proceso de selección, no solo para este proceso de selección, este proyecto seguramente continuará dentro de 2 años y entonces a lo mejor no se cumple a rajatabla el proceso que estamos siguiendo ahora, pero más o menos puede ser muy similar. Entonces creo que lo que más os puede enriquecer a vosotros es que abramos directamente un turno de preguntas. Quiero decir, que yo vaya respondiendo a todas aquellas cosas que vosotros queréis saber, tenéis dudas, no entendéis, etcétera, etcétera. Generar un diálogo para no estar yo aquí soltando la chapa y vosotros nutriros de aquellas cosas que se os despiertan en la cabeza. Bien estáis en este proceso de formación, de selección, perdona, o no, como alumnos que dentro de 1 año, 2 años acabaréis. Quiero decir, podemos hablar un poco de todo, ¿vale? Sí. Antes de pasar a las preguntas, te hago yo 2 preguntas rápidas. Por un lado, quería saber si se busca un perfil particular, ¿no? ¿Qué se les va a pedir a estos actores y actrices? Si tienen que bailar, cantar, si ya tienen que tener unos conocimientos profundos de verso, cuál sería ese perfil y cuál es el compromiso. Es decir, se va a seguir, en principio igual no se sabe, ¿no? Pero de 2 años en 2 años va a ser una dedicación exclusiva. Sí. Lo que nos está pasando en la compañía, yo creo que en todas las artes escénicas, en estas últimas generaciones a las que vosotros formáis parte, es que la formación que traéis es infinitamente mayor de la que venía siendo en ediciones anteriores, ya no solo de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, sino que sois una generación que viene muy formada en diferentes disciplinas artísticas. Evidentemente no es condición sine qua non, pero como todo en la vida, cuanto más mejor. Quiero decir, yo no os voy a engañar en esto. No hay unas condiciones concretas. Sí que hay 3 que las sabéis. Este año, de haber nacido del 92 en adelante, cosa que modificamos, puesto que en los últimos 2 años no se ha generado joven. Hace 2 años tendríamos que haber hecho el proceso de selección de la 6ª promoción. Pero el equipo de dirección al que pertenezco, Lluís Omar, decidió hacer un pause en la joven, ver qué había pasado con los 86 actores y actrices que habían formado parte de las 5 generaciones anteriores y dedicarles 2 espectáculos cada temporada en los que el elenco fuera íntegro de esa bolsa de trabajo o de esos actores en los que su día la compañía invirtió el tiempo y la formación para que fueran actores y actrices especialistas en el repertorio del Siglo de Oro. Esto es lo que ha pasado la temporada pasada y esta, y entonces a consecuencia de esto, este año nosotros lo que hicimos, para que ninguna generación ni ningún año se quedara colgado por una decisión artística nuestra, ampliamos el corte de edad a los 30 años. Hasta la joven 5 eran 28 años y este año era 30 para cubrir esos 2 años en los que no hemos formado la 6ª promoción. Eso era una condición. La otra condición es tener título oficial o no oficial en artes escénicas o experiencia contrastada. Entonces, evidentemente, cuantas más disciplinas artísticas y más formación tengan, es mucho más rico tanto para ellos como para la gente que finalmente decide o forma parte de los diferentes tribunales. Y el perfil, si yo te tengo que ser honesto, Ainhoa, y creo que debemos de serlo, no hay ningún perfil definido. Creo que estamos en un momento social y político en el que los perfiles o los cánones tienen que desaparecer y tratarlos como personas. Quiero decir,
rompamos las barreras de el galán, la dama, el criado, la criada. No, sois actrices, sois actores al servicio y al trabajo de una propuesta escénica. Se acabó. Que después acaba materializando en un organigrama que el Siglo de Oro tiene mucho más estanco que el teatro contemporáneo, pues seguramente, pero de entrada no va a ser una cortapisa por nuestro lado, ¿vale? Sí, luego está la pregunta también del compromiso de los 2 años. Nuestra intención es mantener el formato de las 2 temporadas, pero es verdad que y más en este momento, y lo vais a entender perfectamente, en que las cosas están cambiando tanto, nosotros a las personas que acaben formando parte de la joven, ni les vamos a exigir a ellos, ni nos vamos a exigir a nosotros a un compromiso en una segunda temporada cuando no sabemos qué va a pasar. Lo que sí que podemos decir es que la intención es que sean 2 temporadas, y lo que se le ofrecerá a esas personas es trabajo toda una temporada, con estos 6 meses de formación y con este periodo de ensayos y exhibición del espectáculo, ¿vale? Sí, y aunque lo sepan, porque viene muy bien explicado en la página web, ¿no?, de las fases, de las pruebas, quizá podemos ahondar un poco más. Sí, ahora el lunes de esa semana, el 14 de marzo, se comunicó a los aspirantes que habían pasado a la fase 2. De 960 inscripciones tuvimos que hacer un corte de 120. 120 son las personas que van a hacer las audiciones. Yo no sé si aquí sentado hay alguna actriz o algún actor que no ha pasado esta fase o sí que ha pasado. Yo os tengo que decir que yo no puedo dejar de reconocer que se ha quedado muchísima gente sin poder hacer las audiciones, muy válida. Pero en un punto tenemos que poner el corte. Sé que es una faena, pero es así. Y este año incluimos en esta primera fase los 2 vídeos que os solicitamos del soneto y la presentación para que la decisión del tribunal fuera más objetiva. Hasta esta edición, esta primera fase solo había sido por currículum. Entonces, es muy difícil tomar decisión sobre papel. Una, porque se puede decir lo que se quiera en el papel. Y 2, que esa información en el papel, después traducida en carne, cuerpo y acción, puede ser otra cosa completamente diferente. Entonces, claro, siendo conscientes de que ese primer tribunal iba a tener que hacer una criba muy grande, la más grande de los 3 procesos, de las 3 fases, hicimos esto, lo incorporamos este año en el proceso de selección para que esa decisión fuera algo más objetiva. ¿Lo entendéis? Y aún así, evidentemente, os digo, si pudiéramos haber hecho las audiciones a 200 personas, habían 200 personas para poder hacer las audiciones. No es que solo se hacen audiciones a 120 porque solo 120 merecen hacer las audiciones. Después también tenéis que pensar que internamente hay muchos criterios, aparte del artístico del que vosotros sois portadores con vuestro trabajo. Por ejemplo, llegado un momento, y espero que lo entendáis, el tribunal tiene que poner cosas en la balanza que compensen hacia un lado o hacia otro. Hay gente que es el último año que se puede presentar en la joven, hay gente que se presenta con 22, ¿me entiendes? Entonces, no es una norma, pero tiene la libertad artística y como miembro del tribunal de poder jugar en un criterio en función de la particularidad de cada aspirante. Sí, y antes de pasar el micro a los alumnos y las alumnas, este es un camino magnífico, precioso para los intérpretes, para los estudiantes de otras especialidades como dramaturgia, dirección. Se va a desarrollar alguna vía para que puedan hacer sus ayudantías, para que puedan empezar a integrarse, ¿no? Sí, como he dicho al principio, este es un proyecto muy centrado en las actrices y los actores por ese proceso de formación de una disciplina concreta que es la palabra. Por eso
se centra en los actores y las actrices. Evidentemente, esto no quita para que se podría ampliar a otras disciplinas, a otras especialidades o abrir nuevos proyectos en los que las otras especialidades también tengan la oportunidad de llevar a cabo su desarrollo artístico. Al final, quiero decir, haciendo una pequeña comparativa, cada unidad de producción, voy a centrarme un poco al INAEM, que es el Instituto Nacional de las Artes Escénicas. Ayer estuvo aquí Dani Bianco, tenemos el Centro Dramático Nacional. Cada unidad de producción perteneciente al INAEM tenemos un cometido concreto, que evidentemente es laxo y se abre y se cierra, pero el Centro Dramático Nacional, su punto fuerte es la creación de textos dramáticos. Es decir, y ahora están las ínsulas dramáticas, impulsar los proyectos de escritura dramática. Entonces, en ese lado, los estudiantes de dramaturgia se ven más reforzados que los actores. En el clásico reforzamos más a los actores porque es un proyecto actoral de formación en una disciplina de la palabra. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Esto no quita para que lo podríamos abrir, evidentemente, pero cada unidad nos vamos a lo más específico de nuestro cometido artístico. El Teatro de la Zarzuela, pues los actores y las actrices que seleccionan tienen que tener una calidad vocal y musical mucho más alta que nosotros evidentemente no pedimos. Entonces ahí nos tenemos que saber verlo desde la particularidad, desde la unidad de producción que lanza los proyectos. Que evidentemente podríamos generar más proyectos para que tuvieran cabida otras especialidades, ahí no, evidentemente. Pero en este caso es tan específico por ese proceso pedagógico del que hablo. Bueno, pues pasamos el micro por si hay preguntas por ahí. Una allí, sí. Hola. Hola. Yo quería preguntar qué tipo de talleres de formación soléis hacer, de palabra. He visto que también hacéis de cuerpo en algunos vídeos, que nos contases un poco sobre eso. Sí, te voy a hacer una diferencia, te voy a hablar de dos puntos. Uno, el taller selección, que sería la última fase del proceso de selección, y después la formación específica ya de los seleccionados como sexta promoción de la joven. El taller selección al que optarán los que pasen de las audiciones será un taller selección de 3 semanas en las que se trabajarán diferentes disciplinas de las artes escénicas con diferentes docentes, en las que a colación de ese trabajo de esas 3 semanas esas personas recogerán la información actoral de ese grupo de gente y acabará saliendo de ahí el elenco de la sexta promoción. Entonces, esos serán unos talleres de diferentes disciplinas artísticas, voz, verso, canto, cuerpo, interpretación, etcétera, para que el tribunal pueda tener una visión más global de vuestra calidad interpretativa. Si vosotros os fijáis, las fases van en aumento en responsabilidad o implicación artística por vuestra parte. Hay primero un soneto, después hay 2 textos que os tenéis que presentar presencialmente y después se os verá trabajar durante 3 semanas. La suma de las 3 fases es lo que hará el resultado final. Entonces, ese taller selección son diferentes disciplinas para veros trabajar en las diferentes áreas que después nos puede dar información a tener el elenco más completo a la hora de formarlo o de hacer un resultado escénico. Eso sería el taller de selección dentro del proceso de selección. Y después la fase de formación de la joven sería una extensión de esto que te acabo de decir también, ¿vale? Pero con algo muy importante, y voy a insistir muchísimo, con actrices y actores profesionales.
La formación en el transcurso de toda la carrera de un actor o de una actriz es muy importante, pero una cosa es la formación académica oficial y cuando eres alumno, y después estás ampliando tu formación cuando ya eres profesional. En la joven ya sois profesionales. Lo que pasa que se amplía la formación y se os debe tratar como profesionales y vosotros tenéis que responder como profesionales. Hola, pues mira, sobre tu comentario sobre la diversidad y todo esto, que me encantó, la verdad, que qué guay que estemos yendo hacia ese camino. Pues hay una cosa que me preocupa y me ha preocupado mucho en mis 3 años en la escuela, que ha sido el tema del acento. ¿Sí? Yo creo que España es un país muy rico en acentos y Madrid creo que es el reflejo de eso. Entonces, como actriz me preocupa mucho mi futuro profesional, porque sí es verdad que en la escuela me han formado mucho para poder conseguir el castellano, pero eso, tengo 2 preguntas. Si a la hora de entrar en la joven compañía sería un problema saber que soy canaria, por ejemplo, y otro es saber qué opinas tú sobre, porque, o sea, a mí como actriz me encantaría trabajar en el teatro clásico en un futuro y me gustaría que el teatro clásico evolucionara también, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú sobre los acentos en el teatro clásico y eso? Bueno, no sé si me expliqué. Sí, sí, te has explicado perfectamente. Vale. Esto que me estás planteando tú es un tema recurrente y un debate abierto, no de hoy, ni de ayer, ni de mañana, de muchos años. Evidentemente, me voy a repetir en algo que yo he dicho antes, cuanta más formación tengáis, mejor. Entonces, si tú, aparte de tu acento, que es tu identidad y que no puedes perderla, y yo, Franguino, te digo, no debes perderla, si aparte de eso, tú, con la formación que adquieres, consigues un acento neutro para poder trabajar tanto, si se te pide un acento neutro, porque se necesita en un momento concreto, como con tu acento, que es tu identidad personal, yo creo que lo que se tiene que perseguir es esto, que tú como actriz y como actor seas capaz de tener esas 2 opciones. No podemos perder nuestra identidad. Yo soy valenciano, tú eres canaria, hay un gallego, eso es lo que nos hace ricos, eso es lo que nos hace diferentes los unos a los otros. Ahora, si a eso le añadimos que tú puedes neutralizar tu acento para que si se te pide lo puedas hacer, enriquece tu formación y enriquece tu abanico de posibilidades como actriz y como actor. Creo que no hay más debate de esto. Creo que tenemos que ser abiertos para esto, pero al mismo tiempo poner encima de la mesa el mayor número de soluciones. Entonces, no vamos a perder la identidad personal, pero tampoco vamos a dejar de formarnos o de trabajar un acento neutro por si se nos requiere. Y eso, y la segunda pregunta era más enfocada a cómo lo ves tú, o sea, como si podemos llevar al teatro clásico a como enriquecerlos con los distintos acentos que tenemos en España. Si crees que eso es como estropearlo, entre comillas, sí, o no. Sí. Esta pregunta realmente, nosotros como equipo directivo, nosotros hacemos una línea artística de programación, pero después la responsabilidad artística de cada espectáculo la tiene cada director o cada directora. Entonces, cada director o directora pondrá en escena el acento donde él quiera. Cuando digo el acento no me refiero al acento del que tú hablas, sino la particularidad. Entonces, si un director o directora quiere potenciar los acentos o quiere potenciar la fisicidad o quiere potenciar la musicalidad, tiene completa libertad artística para hacerlo. No es una pauta que tengamos que marcar nosotros como equipo directivo. Yo, si tengo que opinar desde mí, evidentemente, yo tendría que decir que todas las opciones son válidas en función de una defensa concreta de lo que tú quieres contar en ese momento.
Entonces yo no te voy a poner ninguna cortapisa, ni de acentos, ni de género, ni de edad, ni de nada. Es decir, ¿quién soy yo para decirle a un director o una directora que no puede hacer la dama boba con una actriz de 60 años? Si la propuesta artística es coherente y quiere contar algo concreto, no vamos a cerrarnos a diferentes lecturas. Otra cosa es que yo la hiciera de esta manera o no, pero cada uno tiene que llevar al límite su propuesta sin ningún tipo de pudor. Entonces, claro que sí, cuanto más rico. Nosotros ahora, dentro de la línea artística, estamos haciendo producciones que no son en verso, que son diálogos contemporáneos a partir de las obras del Siglo de Oro. Se encarga a dramaturgas y dramaturgos contemporáneos que escriban una obra íntegra, no una versión, íntegra, que dialogue con los textos que se están programando de una manera más canónica en la sala principal. Pues son nuevos caminos, son nuevos ecos de nuestro repertorio. Entonces ahí es donde tenemos que tener la mirada. ¿Por qué se hace ahora? Si vosotros pensáis, la Compañía Nacional de Teatro Clásico es una unidad de producción muy joven, tiene 36 años. Si la comparáramos con la Royal, con la Comédie, es decir, nació antes de ayer. Tenemos que ser conscientes de que se han necesitado estos 36 años para establecer unas bases, una manera, que nunca se llegará a definir cuál es la manera, porque la manera cambia, pero se han tenido que hacer las cosas para decirle al conciudadano que el repertorio que nosotros tenemos es maravilloso. Siempre creemos que lo mejor está fuera. Entonces tuvo que venir una persona en el 86 como Adolfo Marsillac para pedirle al Ministerio que hiciera una compañía que se centrara en el repertorio del Siglo de Oro, porque hasta entonces no había atendido nadie a ese repertorio, porque era un repertorio vinculado con la derecha, con el franquismo, etcétera, etcétera. Entonces, claro, se han tenido que hacer las cosas desde un lugar más canónico, por llamarlo de alguna manera, pero a lo mejor nos tenemos que plantear que 36 años después ya estamos en un punto en el que le podemos decir al conciudadano, con los textos del Siglo de Oro se pueden hacer muchas cosas. Sin una visión de no confiar en los clásicos, sino como suma al material dramático que tenemos. Gracias. Nada. Hola, Fran. Hola. Bueno, mira, yo quiero preguntar algo que a mí se me pasa por la cabeza, ¿no? Cuando reflexiono sobre qué es la joven compañía, ¿no? Supongo que no solo se busca el que sea un elenco joven haciendo obras del Siglo de Oro, sino quiero pensar que también se busca el darles una vuelta de tuerca y traerlas de alguna manera al mundo joven, ¿no? Por eso se elige un elenco joven. Entonces mi pregunta es, uno, si eso se hace, y dos, si a la hora de intentar hacer eso, el elenco, los actores forman parte dentro de esas decisiones artísticas o de esas maneras de buscar una actualidad de ese texto, otra visión. Te vuelvo a responder un poco lo que decía antes. Eso depende mucho del director o directora al que se le encargue el espectáculo que va a dirigir a ese elenco. Olvidémonos ahora de la parte de formación, nos centramos en la parte artística. Evidentemente, nosotros cuando buscamos colaboradores externos a la compañía para que formen parte de los diferentes procesos de la joven Compañía Nacional de Teatro Clásico, buscamos a gente muy afín a nosotros, a una filosofía de trabajo concreta, que conozca el proyecto, a una visión contemporánea de los textos del Siglo de Oro. Evidentemente, tú que eres generador de un grupo de trabajo, al final conformas ese grupo de trabajo con gente que entiende las cosas desde el mismo lugar que tú. No como tú, para ser más rico, pero sí que va trabajando igual. Entonces, evidentemente, nosotros vamos a impulsar la colaboración y la participación de ese elenco. Porque yo lo primero que me tengo que creer, chicas y chicos, es que
Si os presentáis a un proceso de selección de 960 personas y queréis formar parte de la 6ª promoción de la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico, queréis de verdad. Entonces, si yo me tengo que creer eso, que quiero creérmelo, ahí es donde empezaremos a hablar como profesionales y como adultos y como personas que les interesa ese trabajo para generar algo en el otro. Que algo en el otro es el público, el ciudadano, etcétera, etcétera. Para vosotros también, evidentemente, como lo que yo decía antes, formación, experiencia profesional, una salida artística, una remuneración económica, completamente. Pero claro que eso os tiene que tener en cuenta, porque vosotros tenéis que contar algo, porque supuestamente queréis estar ahí. Entonces, evidentemente eso es así, y eso es lo que nosotros impulsamos. Ahora, ¿cómo después esto se materialice en ese proceso de ensayos y de generar el espectáculo con el director o directora que dirija el espectáculo? No lo sé ni yo. Ahora, si yo te lo tuviera que decir, evidentemente que formaríais parte a esto. Después, yo no sé si vosotros conocéis todos los proyectos que hacemos para el público juvenil y joven dentro de la Joven o dentro de la compañía. Nosotros tenemos un proyecto pedagógico que en este momento está de gira por los institutos de secundaria. Antes estaba vinculado a la Joven, este último proyecto pedagógico no está vinculado a la Joven, pero lo dirige un actor y director de la Joven, que es Mariano Estudillo, en el que vamos a los institutos de educación secundaria. Allí, aparte de que después al teatro vengan grupos de institutos, tal, vamos al instituto a hacer espectáculos directamente para los jóvenes. En este caso es Arte Nuevo de hacer teatro para los jóvenes de nuestro tiempo. Son fragmentos de 3 obras de Valor, Agravio y Mujer, Eco y Narciso y Fuenteovejuna. Es decir, con un diálogo directamente para los jóvenes. Teatro para jóvenes hecho por jóvenes. Yo, por ejemplo, que he vivido ese proceso de creación, yo que tengo 35 años, ya había cosas que se me pasaban. Yo aún tengo que pensar mucho qué es un crash, qué es un... Claro, y Mariano trabaja con ese lenguaje, porque es el que va a generar una reacción en ese público. Entonces, claro que tenemos que ir a ese público joven, y claro que ese lazo de unión es mucho más fácil desde la Joven, porque el espectador joven se ve mucho más interpelado por actores y actrices jóvenes que no por actores o actrices de una edad más alta. Entonces, tenemos como diferentes proyectos, no dentro de la Joven, sino dentro de la compañía, para acercar el teatro del siglo de oro a los jóvenes desde diferentes facetas. Gracias. De nada. Sí, claro. Hola. Hola. Y para ese proyecto que acabas de explicar, ¿esos actores serían los mismos que pertenecen a la Joven o se hace otro proyecto de selección o de dónde salen? Antes de este espectáculo de Arte Nuevo de hacer teatro para los jóvenes de nuestro tiempo, había un proyecto pedagógico dentro de la Joven que se llamaba Préstame tus palabras, que era un espectáculo, que eran unas lecturas dramatizadas en los que actores y actrices de la Joven iban a los institutos a hacer estas lecturas dramatizadas. Nosotros hace 2 años, como acabó la Joven 5, no generamos nueva Joven y queríamos hacer una propuesta más escénica, no una lectura dramatizada, le encargamos a Mariano Estudillo este espectáculo. Y Mariano eligió actores y actrices que habían formado con él la 5ª promoción de la Joven. Pero el año que viene vamos a hacer otro proyecto pedagógico y no estará enmarcado dentro de la Joven. Es un director externo que cogerá a un elenco que, si de repente ese director quiere coger a alguien de la Joven o a un actor, actriz que ha formado parte de las diferentes jóvenes, bienvenido sea, como pasa en los elencos de la compañía. Como decía antes Ainhoa, tú ahora te vas a Lo fingido verdadero, y
y tienes actores y actrices que han formado parte de las diferentes jóvenes. También uno de los objetivos de la joven y de esa formación actoral en esa especialidad que es la palabra es que para cuando pasen esos 2 años y ya esa joven acabe, esos actores o actrices puedan ir a los elencos de las diferentes producciones de la compañía, que es lo que viene pasando desde el 2007 que se formó la joven, ¿eh? Vale, gracias. Y otra cosa rápida. Para el curso de formación antes de ya la selección, o sea, ¿no hay una cifra exacta de personas a las que vais a coger? O más o menos, ¿cuál sería primero en la formación y después al final el elenco final de la joven? Es algo que yo sí que sé, pero que no te puedo dar la información. Ah, vale. Pero sí, a ver, quiero decir, yo sí que sé, pero tampoco nos estamos viendo obligados a un número concreto. Entiéndeme, no es una cosa de tienen que ser tal, no. Vamos a atender a las particularidades y al material humano que vamos a ir viendo y en función de eso se va a ajustar. Como entenderéis todos, un taller de selección de 3 semanas no va a poder ser de 60 personas. ¿Me entendéis? Porque se tiene que trabajar durante 3 semanas con esa gente y el trabajo nos tiene que servir para acabar eligiendo a los que formarán parte de esa joven. Entonces, tiene que ser un grupo manejable. Pero no hay un número cerrado, ¿vale? Gracias. De hecho, os digo, el número que nos habíamos planteado para pasar a la fase 2, a las audiciones, era menor del que finalmente ha sido. Por 2 razones, por el número de inscripciones que recibimos y por la calidad de las inscripciones. Iban a ser menos de 120. Entonces, claro, nosotros, en función del proceso, vamos ajustándonos. No tenemos que responder a unas cosas concretas y claras o preestablecidas. Hay algunas que sí y hay otras que no. Yo quería preguntar que si las personas que no son elegidas en el taller final, las tenéis en cuenta para algunos montajes o de cara a la compañía nacional tienen acceso, no sé. Sí, sí se tiene que entender como que ese sí no es siempre sí, Claro. quiero decir, pero te podría decir nombres y apellidos de gente que ha hecho ese taller selección y que no ha entrado dentro de la joven, pero que se le ha llamado para otros elencos de la temporada siguiente en la que hacía falta gente. Desde Pedro Almagro en la joven 1 a Ana Maruñ, Fernando Trujillo y Alejandro Pau en la anterior, ¿me entiendes? Es decir, al final a nosotros todo nos sirve para generar una cantera o un grupo de actores y actrices que se quieren especializar en eso. Como yo os decía, yo lo primero que tengo que creer es que vosotros realmente queréis especializaros en el teatro del siglo de oro. Yo no puedo desconfiar de eso. Entonces, si tú estás queriendo formar parte de esto, vamos a hacer un intercambio mutuo, ¿no? ¿Por qué voy a llamar yo a alguien de fuera si ya tengo a alguien que a lo mejor no ha podido entrar aquí, pero sí que me sirve para otra cosa y esa persona quiere estar ahí? Pongámonoslo fácil. Vale, gracias. De nada. Hola. Hola. Bueno, yo quería hacer una pregunta que no sé si se me escucha. No, Vale. no te escucho muy bien, ¿eh? ¿Ahora mejor? Ahora. Perfecto. Que, bueno, es una pregunta que supongo que te habrán hecho un montón de veces, pero es a raíz de lo que has dicho de romper los perfiles, que hasta ahora como que ha gobernado mucho a la hora de hacer las pruebas. Sí. En esta segunda fase, sobre todo, se pide 2 textos a elección dentro de una selección previa de textos. Sí. Y como actriz, bueno, como actores que somos, me gustaría saber cuánto de arriesgada tiene que ser nuestra elección, nuestro texto a la hora de
romper también esos perfiles o adecuarnos más, porque como hay esta dicotomía de me adapto a mi supuesto perfil o no, o hago todo lo contrario y eso ya de por sí es una proclama. Bueno, ¿tú qué recomiendas a título personal? Lo primero, poneroslo fácil. Es decir, ¿quién te está dando la opción de que no cumplas unos cánones preestablecidos de género y sexo? Yo, ¿no? No te estoy diciendo elige un personaje femenino o masculino. Yo te doy esa opción. ¿Quieres cogerla? Cógela. Ya está. Si no, no te la daría. Si no, habríamos hecho como las ediciones anteriores, textos femeninos y textos masculinos. No se ha hecho. ¿Queréis hacerlo? Hacedlo, no lo dudéis. Vale, perfecto. Si queréis hacerlo. Si no queréis, tampoco hay obligación. Lo único que no asumáis la responsabilidad. Cogeros a lo que yo os estoy ofreciendo, lo que os estamos ofreciendo. Os estamos ofreciendo más opciones. Punto. Entonces, frente a más opciones, más poder de decisión, más involucración por vuestra parte, más decisión artística. Muchas gracias. De nada. Hola. Hola. Yo iba a preguntar sobre el primer proceso de selección y sobre, o sea, sé que se pide el título oficial o paraoficial de interpretación, el vídeo que habéis pedido este año y supongo, sé que también tenéis en cuenta experiencia en laboral, vaya. Y te iba a preguntar si es exclusivamente teatral o experiencia audiovisual también sería algo a tener en cuenta, vaya. Te voy a responder con lo que he respondido antes. Cuanto más, mejor. Cuanta más formación, mejor. Cuanta más experiencia, mejor. Excluyente, no. Suma, siempre. Siempre. No lo dudéis. Hacer un curso más, hacer un casting más, es decir, todo os va a sumar. Nada os va a restar. Porque aunque hagáis un curso y la conclusión que saquéis es yo esto no quiero hacerlo o trabajar así, no quiero trabajar, ya es un gran aprendizaje. Genial, pues muchas gracias. De nada. Para otra vez. Yo quiero saber si, que es que no lo sé, igual sí que se hace y no estoy informada, pero sí. En los ensayos que hacéis luego con la joven para montar obras, ¿hay ensayos abiertos? Porque si no los hubiese, por ejemplo, a mí me encantaría poder ir y ver alguno de los ensayos, ver el proceso de cómo se trabaja ahí dentro. Pues mira, me encantaría. Acabas de hacer una pregunta que te voy a dar una respuesta en primicia. ¡Vamos! Nunca se ha hecho y sí que se va a hacer. Sí que se va a hacer. Soy visionaria. ¿Se va a hacer este año? Sí, se va a hacer, se va a hacer. Vale. ¿Y será público abierto? Público abierto, no solo del mundo de las artes escénicas, que también, pero gente también de la calle, abierto a gente de la calle. Tenemos que tener mucho cuidado con la endogamia, con siempre todo para nosotros. Nos tenemos que abrir a qué opina, qué dice el público de la calle. Realmente trabajamos para ellos. No os olvidéis de esto nunca. Entonces, la mezcla es lo que más nos enriquece. Entonces, estos ensayos abiertos se harán con gente de la calle y con gente de las artes escénicas que quiera seguir un proceso formativo de manera oyente, puntual, etcétera, etcétera. Te digo esto y no tenemos aún la manera concreta en la que se va a realizar, pero te digo que sí que se va a realizar. Hola, Fran. Hola. Yo quería preguntarte sobre lo del límite de edad. ¿Va a volver a ser 28 la convocatoria que viene? No te puedo responder por una sencilla razón. Porque seguramente yo ya no estaré en ese momento. Quiero decir,
son decisiones que van cambiando en función de la particularidad o las decisiones que tenga el equipo directivo en ese momento. Entonces, es posible que yo dentro de 2 años ya no esté dentro del equipo directivo de la compañía. Este año lo hemos abierto porque nosotros mismos habíamos obstaculizado la opción a 2 años. Entonces nosotros, como os he dicho antes, no por una decisión nuestra ibais a perder vosotros y vosotras. Entonces lo ampliamos. Si dentro de 2 años hay un equipo de dirección diferente y quiere volver a 28, lo podrá hacer, como si el equipo de dirección dentro de 2 años, si es que ha cambiado, no quiere pedir un soneto, no lo pedirá, ¿me entendéis? Al final nos vamos adaptando y vamos tomando decisiones en el momento y atendiendo a las necesidades que se ven. Seguramente si yo no hubiera estado en el proceso de selección de la 5ª promoción, no hubiera tenido tanto criterio para hacer ciertas mejoras para que fuera todo algo más justo. Como os decía antes, claro, en la 5ª promoción, la primera fase fue solo por currículum. Yo me di cuenta que eso era literalmente tirar papeles al aire. Porque yo os impulso, yo os estoy diciendo que os forméis, cuanto más mejor, pero a veces no todo es la formación. A lo mejor hay alguien que tiene un talento y no se ha formado. La única manera de verlo es con algo artístico, con algo más objetivo. Pues a consecuencia de que yo estuve en el proceso de selección de la joven 5, ahora en el de la 6 hemos podido cambiar cosas que creemos que van a beneficiar al proceso de selección a ser más justo, a ser más equitativo, etcétera, etcétera. Dentro de 2 años no lo sé. ¿Y qué cursos les recomiendas que hagan si es que quieren profundizar, ¿no? Antes de las pruebas de comedia del arte, con Vicente Fuentes? Claro, no sé. Evidentemente el fuerte dentro de, como os he dicho antes, el fuerte dentro de ese proceso de formación o a lo que más se atiende por la particularidad del proyecto es al verso, es a la palabra, es al trabajo de la palabra, es hacia donde después vamos a formar para esa disciplina específica. Por eso os decía que este proyecto está más dirigido a actores y actrices, porque el proyecto va dirigido a la formación en la prosodia, en la palabra del verso del siglo de oro. Que después a esto le sumamos que tocáis instrumentos, que ahora las nuevas generaciones todos tocáis instrumentos y es maravilloso, mucho mejor. Cantar, mucho mejor. Esgrima, mucho mejor. Comedia del arte, mucho mejor. Después también yo creo que cada uno y cada una, como os decía antes, ser sensatos y sensatas con vosotros mismos. Es decir, somos diferentes unos a otros. No tenemos que ser todos y todas buenos en lo mismo. Si a mí no se me da bien una cosa, no se me da bien, y si a mí no me gusta, no me gusta. No pasa nada. Entonces, cada uno tiene que buscar su camino. Es como si ahora alguien levantara la mano y me dijera, pues yo teniendo todas las opciones, yo no me voy a presentar a la joven porque a mí el teatro en verso no me interesa. Pues maravilloso, claro que sí. ¿Me entendéis? Entonces, si sois honestos con vosotros mismos, lo vais a tener todo mucho más claro de lo que os creéis. A veces, escuchándote a ti mismo, se clarifican muchas cosas y el camino se va concretando. Te iba a preguntar también, relacionado a la edad, ¿qué otras opciones tenemos la gente que vamos a sobrepasar ese límite de edad para poder tener una oportunidad en el clásico? Si podemos mandar nuestro videobook o a qué... O, bueno, porque hay muchos más proyectos además de la joven. Sí, claro. Como estás explicando. Esto es un poco también relacionado con lo que decíamos antes. Nosotros impulsamos en este momento
a que en la casa, en este caso la Compañía Nacional de Teatro Clásico, trabaje el mayor número de gente posible, ¿vale? Nosotros ahora no tenemos un elenco estable. Hubo un momento en el recorrido de la compañía que habían elencos estables, no estaba La Joven, entonces Adolfo no pudo hacer el proyecto de La Joven, entonces tenía unos elencos más estables para que esos actores se formaran en esa práctica escénica concreta. Entonces, nosotros ahora no tenemos un elenco estable. Nosotros ahora estamos en un momento en el que creemos que nuestra responsabilidad como compañía pública es abrirla al mayor número de gente posible. Eso es nuestro cometido. Pero después, como decía antes, si nosotros le damos la dirección a un director o una directora, ese director o directora elige los actores y las actrices que quiere. A veces nos pide opinión, evidentemente, a veces hacemos audiciones, evidentemente, o a veces el director o la directora te da el reparto cerrado. Entonces, son decisiones artísticas que van muy vinculadas a los proyectos concretos. Y por otra parte también se pueden presentar proyectos, ¿no? Sí, para eso es. Los directores y las directoras que lo sepan, que hay un buzón, ¿no? Que tú mandas tu dossier. Eso es. Y puede ser producción propia, coproducción, ¿no? Eso es. Nosotros, si vais como dice Ainhoa, en la página web de la compañía, en contacto, hay 5 correos electrónicos diferentes, uno de prensa, uno de artístico, otro de quejas, otro de sugerencias. También podéis escribir el de quejas. Pero es eso, quiere decir que también recibimos proyectos. Pues como dice Ainhoa, en fórmula de coproducción, en fórmula de producción propia, compañía invitada. Hay gente, Ainhoa es una de esas personas que produce teatro del Siglo de Oro y lo produce independientemente a una compañía, desde una compañía concreta. Entonces hay una opción que es: yo presento mi proyecto y ese proyecto puede acabar estando programado en la compañía como compañía invitada. Hay gente que nos presenta proyectos en coproducción, que al final lo que te está diciendo es: este proyecto yo yo solo no lo puedo hacer, te necesito a ti. Si hay un entendimiento artístico, esto se materializa. Normalmente las producciones propias siempre vienen más impulsadas por nuestra parte, pero las coproducciones y las compañías invitadas, evidentemente vosotros tenéis esa opción desde el lado de la dirección, desde el lado de la dramaturgia, etcétera, etcétera, de presentar esos proyectos. Hola, buenas tardes. Hola. Habéis estado hablando en varias ocasiones de la importancia de la prosodia, del estudio del verso y la palabra, y de lo necesario que es recuperar nuestro teatro del Siglo de Oro y acercarlo a los jóvenes. Y queríamos preguntarte, ayer hicimos una pregunta muy parecida, si para este acercamiento no sería interesante y necesario incluir el punto de vista de creadores jóvenes en todos los departamentos. Perdón, no te he entendido esto último. Si no sería necesario, ¿sí?, para este acercamiento a los jóvenes, incluir de igual manera, igual que estáis dando cabida a un reparto, a un elenco joven, pues incluir la mirada de creadores jóvenes en todos los departamentos, ya sea en escenografía, en dirección, aunque fuese como auxiliares o ayudantes. Sí. Creo que lo he hablado antes en mi exposición. La particularidad de la joven Compañía Nacional de Teatro Clásico está vinculada a los actores por esta formación específica de la prosodia y del verso. Evidentemente, esto se podría abrir a que las diferentes facetas artísticas o en los equipos artísticos de esas producciones fueran formados por escenógrafos, escenógrafas, figurinistas, iluminadores, iluminadoras menores de 30 años, evidentemente. Quiero decir, pero hasta el momento no hemos podido cruzar esa barrera. Quiero decir, antes también lo explicaba, la particularidad de cada unidad de producción. Entonces, claro, nosotros este año, como os he explicado antes, las personas que vayan a ser seleccionadas como sexta promoción de la joven Compañía Nacional de Teatro Clásico van a tener trabajo desde septiembre hasta junio.
incorporando el proceso de formación y el proceso de los ensayos, conseguimos que esas personas trabajen durante toda la temporada. Entonces, claro, al final esto es dónde pongo de aquí para quitar de aquí o dónde compenso. A lo mejor otra opción sería hacer unos proyectos más cortos en los que pudiera ampliarse el volumen de personas menores de 30 años. No te digo que no, pero en este caso en concreto es tan específico para actores y actrices que aún no nos hemos visto con la opción interna de ampliarlo a las diferentes artísticas escénicas. Pero recibís en alguna ocasión también currículums de escenógrafos para ayudantías, ¿no? Sí. Después pueden mandar también. Completamente. Y después hay una cosa que en los últimos años está cada vez más en práctica, valga la redundancia, y os tengo que decir que surgen unos efectos maravillosos, que es las prácticas que hacéis desde aquí, desde la RESAC, hacia las diferentes compañías o unidades de producción. Nosotros estamos teniendo ayudantes de dirección, es decir, ayudantes de producción también hay de la Complutense, es decir, no solo desde la RESAC, que es una manera maravillosa de que vosotras aprendáis, tengáis un nexo de unión con el mundo profesional, pero también que tengáis la oportunidad de que se os vea trabajar. Evidentemente ahí también tiene que ser responsabilidad de ese tutor o tutora desde la unidad de producción, en este caso el clásico, de que se os dé trabajo. Pero en los últimos años, de verdad, que eso se está haciendo. Yo recuerdo que muchas veces el alumno en prácticas iba, se sentaba, veía y no formaba parte de ese proceso creativo. Ahora sí. Entonces, es decir, es una fórmula maravillosa para vosotras y para vosotros. Es decir, que la aprovechéis. Vale, muchas gracias. Nada. ¿No hay más preguntas? Muy bien, pues muchísimas gracias, Fran. De nada, vosotros. Por compartir la mañana con nosotros. Un placer, un placer. Pero lo que sí es cierto es que salen muy bien preparados, Sí, ¿verdad? sí, Aquí lo comentábamos sí. con compilar, con una formación muy completa, así que pueden estar muy seguros y muy seguras de su trabajo y su valía, ¿verdad? Así es, así es. Yo se lo decía a Ainhoa que yo acabé aquí en el 2016 y del 2016 al 2022 había venido muy pocas veces y he vuelto a entrar y me ha vuelto a invadir el sentimiento de felicidad. Yo fui muy feliz aquí, muy, muy feliz. Quiero decir, creo que estáis en un lugar muy importante para con vosotros. Vosotros tenéis que creer que estáis en un sitio importante y que os podéis nutrir muchísimo de este sitio, de estos docentes que tenéis, de esta disciplina, de esta dinámica. Yo se lo contaba a Ainhoa, yo estudié primero interpretación y después estudié aquí dirección y yo me podría haber convalidado muchísimas asignaturas y yo mismo no quise convalidármelas. Creo que hay mucha responsabilidad de nuestro lado, tenéis mucha responsabilidad como alumnos y alumnas de aprovechar al máximo posible esto que os da esta escuela y lo que os da la formación que vosotros habéis elegido tener. Vosotros ya pasasteis un proceso de selección muy grande para estar aquí. La gente que entra aquí, la gente que entra en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, como en todos los sitios, no nos tenemos que olvidar de esto, no nos tenemos que olvidar de pelear ciertas cosas que siempre pueden mejorar, pero al final somos unos privilegiados. Hay mucha gente detrás que querría estar ocupando el lugar que nosotros estamos ocupando. Entonces creo que ahí tenemos que dar un paso al frente y responsabilizarnos. El otro día estaba revisando los listados de las audiciones de la quinta promoción de la Joven, los que se hicieron en el 2028, y me volvió a invadir la pena y la desilusión porque ya no me acordaba, como es la mente que de las cosas malas se olvidan. Hubo gente que no se presentó a las audiciones. Había pasado ese primer filtro y después no fue. Y esa gente está haciendo que gente que sí que se hubiera presentado no haya tenido la oportunidad. Ahí es donde digo que yo apelo a vuestra responsabilidad. Si de verdad queréis estar a muerte.
pelearlo. Estará a muerte todo el tiempo que estéis aquí, la formación que recibís, los docentes, vuestros compañeros, todo. Porque llega un momento en el que acaba y lo que te has cogido te lo has cogido y lo que no te has cogido ahí se queda. Entonces, responsabilicémonos de lo que está de nuestra mano. Exijámosle al otro las mejoras que puede hacernos a nosotros, pero nosotros responsabilicémonos de ello. Aquí desde la formación, en la compañía, los que acaben entrando como actores, actrices profesionales, en el mundo laboral en el que está muy complejo, por eso se lo decía Ino el otro día, está muy bien estas jornadas que se organizan, porque os abren la mente, escucháis a gente que estamos en activo laboralmente, pero la realidad es que no todo el mundo está activo. Hay que ser perseverante, no es un camino fácil. Esto evidentemente no soy ni la primera persona ni la última que os la dirá, pero intentarlo, para que por lo menos tengáis la sensación de que por vosotros no ha quedado. ¿Vale? Pues muchas gracias. Gracias. Agradecer a Fran las maravillosas palabras que ha tenido. Me parecen la mejor forma de dar clausura a esta quinta edición de las Jornadas de Orientación Laboral. Lo hago en nombre de Pablo Iglesias, que no podía estar presente. Agradecer a todas las personas que han formado parte de estos paneles, de estas mesas espectaculares durante 2 días. Recordaros que esta actividad, que se inscribe dentro de la asignatura de Espacio Común de Interrelación, es una actividad evaluable, es decir, cada uno de vosotros accede a una actividad que está en la plataforma Moodle, en la que es importante que expreséis vuestro parecer sobre las jornadas y que hagáis aquellas propuestas que estiméis oportunas para el futuro desarrollo de las mismas. Y es importante que no dejéis pasar esto, puesto que participar, evaluar, reflexionar, opinar, forma parte también de una experiencia pedagógica. Nada más. Muchísimas gracias a todos.